Hola nuevamente, gracias a todos por los buenos comentarios que han hecho. Ahora vamos a continuar con la segunda parte del seminario Ajuste de poligonales topográficas dictados en la empresa Ingesir Perú. Muy bien, continuando con los conceptos básicos, ahora veremos lo que es un azimut. Dice ahí, es el ángulo formado en sentido horario al orientar una recta con respecto al norte. Es decir, veamos unos ejemplos. Para calcular el azimut de la recta AB en el primer gráfico, nos damos cuenta que por A trazamos una dirección hacia el norte, luego giramos en sentido horario hasta encontrar el punto B. El ángulo formado sería el azimut de A a B. Del mismo modo en el segundo gráfico, si quiero encontrar el azimut desde A, bueno, en el segundo y en el tercer gráfico, si quiero encontrar el azimut desde A hacia B, entonces por A trazo una recta hacia el norte y giro en sentido horario hasta encontrar el punto B. El ángulo formado es el azimut de AB. Lo mismo pasaría en el último ejemplo, pero en este caso quiero el azimut de B hacia A. Entonces, por B trazo una recta hacia el norte y giro en sentido horario hasta encontrar el punto A. El ángulo que se forma también sería el azimut desde B hacia A. Debemos tener siempre en cuenta que el azimut es de una recta y no de un punto. Lo comento porque siempre escucho estas dificultades en los alumnos. El azimut del punto A, el azimut del punto B o el azimut del punto C. Eso está mal. El azimut es de una recta. Se dice el azimut de AB o el azimut de BC o el azimut de CD. Bien, ahora, ¿cómo calculamos el azimut de una recta? Para esto es necesario, dice, conocer el azimut de la recta contigua anterior y el ángulo que forman estas dos rectas. Es decir, si vemos en el ejemplo, ya conozco el azimut de AB, quiero conocer el azimut de BAC. Para esto necesito saber justamente cuánto es el azimut de AB y el ángulo que forman estas dos rectas, es decir, el ángulo en el vértice B, como veremos en el siguiente ejemplo. En este ejemplo, ya no vamos a hablar de los puntos A, B y C. Vamos a hablarlo de una manera más general. Vamos a hablar del azimut ZI o el azimut ZI más 1 o el ángulo I. Como ven en el gráfico es el mismo del anterior. En este caso yo quiero calcular el azimut ZI más 1. Y está claro que tengo como dato el azimut ZI y el ángulo I. Estos son los datos que yo necesito para calcular el azimut I más 1. Bien, lo primero que tengo que hacer es verificar cuánto es la suma del azimut ZI más el ángulo I, es decir, el azimut anterior, que es ZI, más el ángulo que forman estas dos rectas, que es el ángulo I. Si esta suma es menor a 180, entonces a esta misma suma yo le voy a sumar 180 y me va a dar el azimut que estoy buscando, z de i más 1. Pero si esta suma zi más el ángulo i resulta ser mayor o igual a 180, entonces a esta misma suma yo tengo que restarle 180 y de igual manera me va a resultar el azimut, el azimut z i más 1. Acá hay un caso, solamente cuando esta suma de la que estamos hablando, zi más i, sobrepasa los 540 grados, solamente en ese caso, a esa suma le voy a tener que restar 540 para poder obtener el azimut zi más 1. Ojo, solo estamos hablando de 180 grados o de 540 grados. No he hablado de ningún otro ángulo. Bien, entonces repito, de manera general, para encontrar el azimut de un lado cualquiera, necesito sumar el azimut del lado anterior más el ángulo que forman estos dos lados. Si la suma es menor a 180, entonces le sumo 180. Y si la suma fuera mayor o igual a 180, entonces le resto 180. Solo cuando la suma es mayor o igual a 540, le voy a restar 540. Y así voy a obtener el azimut de cualquier lado. Bien, ahora hablemos de proyecciones. Una proyección es el reflejo perpendicular
por ejemplo en el primer gráfico, de un punto sobre la recta. Este reflejo hace que se forme un punto en la recta, el cual viene a ser la proyección del primer punto. También podemos ver que una recta o un segmento de recta está proyectado perpendicularmente en un plano, y en este plano se forma un pequeño segmento. Este segmento vendría a ser la proyección de la recta mayor sobre este plano. Pero nosotros, para hablar de poligonal, tenemos que hablar de proyecciones en direcciones conocidas, como son el este y el norte. Esto vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Como vemos acá, proyecciones de rectas sobre ejes de coordenadas. ¿Quiénes son estos ejes? Pues estos ejes son el este y el norte, los ejes con que trabajamos para encontrar nuestras coordenadas en topografía. Dice, es la proyección perpendicular de una recta a un lado de un polígono sobre los ejes del plano donde se encuentra ubicado. Es decir, como ven en el gráfico, tenemos el lado de un polígono, el lado AB. Este lado AB va a ser proyectado en sus dos ejes de coordenadas conocidas, este y norte. Si proyectamos si proyectamos la recta AB sobre el eje E, vemos ahí unas líneas punteadas y ahí abajo se va a formar un pequeño segmento, PE. Este segmento PE viene a ser la proyección de la recta AB sobre el eje este. Del mismo modo, si proyectamos el segmento AB sobre el norte, se va a formar el segmento PN. Este segmento PN viene a ser la proyección de la recta AB sobre el eje norte. Estas proyecciones pueden ser calculadas. Para esto es necesario conocer el azimut de la recta AB y la distancia de la misma recta. Entonces, si conocemos el azimut de una recta y su distancia, nosotros podemos encontrar sus proyecciones en los ejes este y norte. Como dicen estas pequeñas fórmulas, la proyección hacia el este, PE, proyección hacia el este, viene a ser igual a la distancia de la recta multiplicado por el seno del azimut de la misma recta. Y si quiero encontrar su proyección al norte, tengo que multiplicar la distancia de la misma recta, pero multiplicado por el coseno de este azimut de la misma recta. Vemos un ejemplo. Tenemos de la recta AB, se conoce el azimut AB 135 grados 27 minutos 48 segundos y su distancia de la recta es 194.576. Para encontrar la proyección al este, PE, tengo que multiplicar la distancia, o sea 194.576, por el seno del azimut de la misma recta. El seno de 135 grados 27 minutos 48 segundos. Y obtenemos la proyección al este, 136.4689. Del mismo modo, si quiero la proyección al norte, voy a multiplicar la distancia por el coseno del mismo azimut y obtenemos la proyección al norte, menos 138.694. Ahora ustedes dirán, bueno, necesitaba el azimut para encontrar las proyecciones porque multiplico el azimut por el seno o el coseno y me da las proyecciones al este y al norte. Pero ahora, ¿yo para qué quiero estas proyecciones? Veamos este gráfico. Dice, porque multiplicando el azimut por el seno o el coseno, yo puedo encontrar las proyecciones de todos los lados de mi polígono. En este gráfico el polígono está de color azul y todas las proyecciones al este están de color rojo y todas las proyecciones al norte de color verde. Cada lado tiene una proyección al este y una proyección al norte. Bueno, ahora, si nos ubicamos en el punto A y desde el punto A sumamos las proyecciones al este como si fuesen recorridos, es decir, recorremos la recta E1, este 1 hacia la derecha, luego este 2 seguimos hacia la derecha, luego este 3 hacia la izquierda, este 4 hacia la izquierda, este 5 hacia la izquierda y este 6 también a la izquierda, se supone que tenemos que regresar al mismo punto A, como si no nos hubiéramos desplazado. Pero eso no sucede realmente. Cuando nosotros tenemos nuestras distancias con los ángulos, los azimut que calculamos y todo,
son con los errores que obtenemos a campo, nos vamos a dar cuenta que no vamos a llegar al mismo punto A, vamos a llegar con un pequeño desplazamiento en el este. Lo mismo sucede si sumamos nuestras proyecciones al norte. N1 más N2 más N3, 4, 5 y 6, se supone que debemos de llegar al mismo punto A, pero esto tampoco sucede por los mismos errores. Va a existir un pequeño desplazamiento en el norte, es decir, vamos a tener un desplazamiento en el este y un desplazamiento en el norte, muy mínimo, pero de todos modos eso es el error que voy a obtener por haber hecho mis mediciones en campo con equipos, con errores del equipo y con errores humanos. Si todo hubiera sido perfecto, es decir, si no hubiese tenido errores del equipo ni errores humanos, al sumar todos mis desplazamientos al este, desde E1 hasta E6, debería resultar 0, porque estoy volviendo al mismo punto A, no tendría ningún desplazamiento. Es decir, teóricamente, la sumatoria de todas las proyecciones al este debería ser 0. Lo mismo sucede con el norte. Si no hubiese tenido errores, al sumar todas mis proyecciones al este debería darme 0, porque estoy regresando al mismo punto A, es decir, no me he desplazado nada. Entonces, teóricamente, la sumatoria de las proyecciones al este deben ser 0 y las sumatorias de las proyecciones al norte también deben ser 0. Como eso es teórico, eso es un dato. Entonces nosotros tenemos como dato que la sumatoria de mis proyecciones al este o al norte debe ser 0. Como vemos en este gráfico, los puntos A y A' deberían de coincidir, deberían de ser el mismo punto. Eso es el inicio y la llegada de una poligonal. Pero vemos que no llega, no llegamos exactamente al mismo punto, sino con un pequeño desplazamiento en el este y un pequeño desplazamiento en el norte. Con estos desplazamientos vamos a encontrar nuestros errores. Esto lo veremos más detallado cuando hagamos un ejemplo, es decir, cuando desarrollemos una poligonal. Pero más importante que estos errores es el error lineal, porque es quien me va a mostrar si mi trabajo está bien o no. Como vemos en el gráfico, el error lineal viene a ser la composición del error al este y el error al norte. Se forma como un pequeño triángulo rectángulo, donde el error al este y el error al norte son los catetos, y la hipotenusa es el error lineal. Entonces podemos calcular este error lineal por Pitágoras de la siguiente manera. El error lineal vendría a ser la raíz cuadrada del error al norte al cuadrado más el error al este al cuadrado. Necesito este error lineal porque existe una tolerancia, como vemos a continuación. Bueno, en sí son dos. Si el terreno es llano, la tolerancia será igual a 0.0015 por la raíz cuadrada del perímetro. Y si el terreno es ondulado, la tolerancia será igual a 0.0025 por la raíz cuadrada del perímetro. El perímetro, P, viene a ser la sumatoria de todos los lados de mi poligonal. Entonces, yo sumo todos los lados, calculo su raíz cuadrada y le multiplico por el coeficiente 0.0015 o 0.0025 según sea el tipo de terreno y me va a dar una tolerancia. Esta tolerancia debe ser comparada con mi error lineal. Si mi error lineal es menor o igual a esta tolerancia, mi trabajo en campo está bien hecho. Pero si no se cumple, tengo que volver a campo para repetir mi trabajo. También tenemos el error relativo, el cual es un error natural encontrado en campo y nos permite observar la precisión del polígono. Para encontrar este error relativo, solo tengo que dividir el error lineal que obtuve entre el perímetro. Pero para poder hacer comparaciones con errores, con otros errores o aceptados o tolerancias, voy a darle una forma adecuada. A esta expresión del error lineal entre el perímetro voy a invertirlo y voy a obtener mi error relativo de la siguiente forma. 1 entre el perímetro entre el error lineal. De esa manera voy a poder compararlo con las tolerancias que también existen.
Por ejemplo, en zonas rurales, la tolerancia para el error relativo es de 1 en 5000, es el máximo error que puedo obtener. Y en zonas urbanas, la tolerancia es 1 en 10.000. Es decir, mi error relativo, ya sea en zonas rurales o zonas urbanas, no debe sobrepasar estas tolerancias. Bueno, entonces ya sabemos que tenemos un error lineal, el cual está descompuesto en error al este y el error al norte. Si conocemos estos errores, entonces deben ser compensados para que poder llegar así desde el punto A, si hago los recorridos al este, llegar al mismo punto A, y si hago mis recorridos al norte, también llegar al mismo punto A. Entonces vamos a compensar por separado mis proyecciones al este y mis proyecciones al norte. Por ejemplo, si hablamos de las proyecciones de la recta AB, entonces esta recta AB tiene una proyección al este y una proyección al norte, las cuales deben ser compensadas. Para compensar mi proyección al este, debo hacer una compensación al este, el cual lo obtengo multiplicando mi error al este por la distancia de esa misma recta AB entre el perímetro. Y si quiero compensar mi proyección al norte, debo encontrar mi compensación al norte, el cual lo hago con la fórmula de mi error al norte por mi distancia entre el perímetro. Cualquiera de las dos compensaciones es distancia entre perímetro multiplicado por el error, ya sea al este o al norte. Es decir, si quiero compensar al este, uso el error al este por distancia entre perímetro. Y si quiero la compensación al norte, uso el error al norte por distancia entre perímetro. Finalmente, a cada una de mis proyecciones, ya sea este o norte, les voy a sumar sus compensaciones y voy a obtener mis proyecciones compensadas. Es decir, si ya están compensadas, al sumar todas mis proyecciones al este debe darme 0, y al sumar todas mis proyecciones al norte también debería darme 0. Finalmente, al obtener ya mis proyecciones corregidas, ya puedo encontrar las coordenadas de mis demás puntos. Es decir, veamos el siguiente cuadro. Tengo las coordenadas del punto A que son conocidas, al este E1 y al norte N1. Y quiero encontrar las coordenadas del punto B, las cuales son E2 y N2, este 2 y norte 2. Si quiero encontrar E2, solamente debo sumar la coordenada E1, o sea la coordenada anterior, más mi proyección, la cual ya está corregida. Es decir, E2 sería igual a E1 más la proyección al este. Y para encontrar mi coordenada norte 2, o sea el norte de B, debo sumar la coordenada norte del punto anterior, es decir, norte 1, norte de A, más la proyección al norte. Es decir, N2 es igual a N1 más la proyección al norte. De esta manera obtengo las coordenadas del punto B. Lo mismo sería si quiero las coordenadas del punto C. A las coordenadas del punto B, este y norte, le sumo las proyecciones este y norte y voy obteniendo las coordenadas del punto C. Y así consecutivamente. Bueno, con esto terminamos esta segunda parte del video y en el próximo analizaremos los datos que debemos de obtener en campo con una estación total o con un teodolito para poder desarrollar el ajuste de nuestra poligonal. Bueno, a todos muchas gracias. Hasta la próxima oportunidad.